Pero cuando llamó a la puerta de lo que creía que era la casa de un criminal, la mujer que respondió no era quien esperaba. Tranquila, serena y armada con el conocimiento de sus derechos, le negó la entrada. Y lo que sucedió después arruinaría su carrera. Antes de continuar, comenten desde dónde están viendo el video y asegúrense de suscribirse porque la historia de mañana es una que no querrán perderse. Carter se había labrado una reputación a duras penas, una queja tras otra por dirigir sus investigaciones contra residentes negros, asumiendo culpabilidad sin pruebas y usando su placa como un arma más que como una herramienta de la ley. Los informes internos mostraban casos repetidos en los que intimidaba a las personas en sus puertas, ignoraba los protocolos y tomaba decisiones basándose únicamente en el color de su piel. Había sido señalado varias veces, pero cada vez, ascensos y felicitaciones lo mantenían en las calles, confiado e indiscutible. Esa tarde, Carter caminó con paso firme por la tranquila calle suburbana, sus botas resonando con fuerza en el pavimento. El sol se ponía bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre los céspedes recién cortados. Se detuvo frente a la casa que creía que coincidía con la dirección de su expediente, se enderezó el uniforme y llamó con fuerza deliberada. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella, Mónica Ellis, 38 años, una alta funcionaria federal. Su presencia era serena, compuesta, inquebrantable, un marcado contraste con la agresividad que sintió de inmediato por parte de Carter. «Buenas tardes», dijo Carter, con tono firme, sus ojos escaneando el porche. «Soy el oficial James Carter. Estoy aquí para verificar esta residencia por un caso en el que estoy trabajando». Mónica inclinó la cabeza ligeramente, su mirada fija. «¿Un caso?», preguntó. «La escucho». La mandíbula de Carter se tensó mientras miraba el marco de la puerta. «Estamos investigando actividades ilegales en el área. Necesito verificar algunos detalles sobre los ocupantes. Hágase a un lado para que pueda entrar». Los labios de Mónica se juntaron brevemente, sus manos relajadas a los costados. «No creo que tenga la dirección correcta», dijo con cuidado. «¿Puede decirme por qué está aquí específicamente?». Los ojos de Carter se entrecerraron. «Esta es la casa en el expediente. No necesito dar más explicaciones. Simplemente hágase a un lado». «Estoy escuchando, oficial Carter», dijo Mónica con calma. «Dijo que era un caso, pero las personas que buscan no están aquí. Puedo ver que es un error». Él frunció el ceño. «Sé que este es el lugar correcto. Todos dicen que tengo razón. Hágase a un lado ahora». Su postura no vaciló. «Oficial, he vivido aquí durante años. Le digo que la dirección no coincide con su caso. Estaré encantada de cooperar dentro de la ley, pero no lo dejaré entrar sin una causa justificada». La irritación de Carter aumentó. Se acercó, inconscientemente, revelando la tensión en su postura, la impaciencia que le había causado problemas antes. «Las personas que no ocultan nada no actúan así», dijo, el filo en su voz traicionando su creciente frustración. «No oculto nada», respondió ella, su voz tranquila pero firme. «Conozco mis derechos y le pido que se vaya o que traiga una orden. Está en la casa equivocada». El rostro de Carter se enrojeció de incredulidad. Esto no era como se suponía que debía ser. La calle siempre había cedido ante su autoridad. Había esperado miedo, excusas, cualquier cosa menos la tranquila rebeldía que ahora enfrentaba. Durante años se había apoyado en su placa para controlar situaciones.
Aquí era inútil. Hágase a un lado, repitió, su tono subiendo. Estoy aquí por asuntos oficiales y no seré ignorado. Las manos de Mónica permanecieron a sus costados y su expresión nunca vaciló. Está cometiendo un grave error, dijo, sus palabras deliberadas. No es el primer oficial que asume autoridad sobre alguien que conoce la ley, y no será el último en arrepentirse. El silencio se alargó, el aire pesado de tensión. Los puños de Carter se cerraron a sus costados, y la mirada tranquila de Mónica lo mantuvo en su lugar, exponiendo cada pizca de su arrogancia, cada suposición que había llevado consigo durante años. Los espectadores de las casas cercanas podían sentir la confrontación, incluso sin verla. La tranquila calle nunca se había sentido tan cargada. Carter dio un paso adelante, un último intento de afirmar su dominio. Mónica no parpadeó, ni siquiera pestañeó. Su presencia, silenciosa e inquebrantable, llevaba el peso de su experiencia. Y en ese momento, quedó dolorosamente claro para Carter que este encuentro no terminaría como él lo había planeado. Cada instinto en el que se había apoyado, cada táctica de intimidación, cada suposición basada en la raza, chocó contra su tranquila autoridad. Se enfrentaba a una persona que se negaba a ceder. Y en esa negativa yacía el comienzo de consecuencias que nunca podría haber anticipado. Está cometiendo un error, repitió suavemente, lo suficientemente alto como para que él la oyera, su voz firme como una campana de advertencia. Y en esa tranquila calle suburbana, en el umbral de su puerta, el oficial James Carter se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. La mano de Carter flotó cerca de su cinturón, cada instinto gritándole que debía afirmar el control, pero nada de lo que había hecho hasta ahora había funcionado. Mónica Ellis se mantenía firme como una roca, su calma tanto irritante como desorientadora. Había enfrentado resistencia antes, pero nunca de alguien que no parpadeara. Nunca de alguien que supiera exactamente lo que podía y no podía hacer. No tengo tiempo para juegos, espetó Carter. Hágase a un lado ahora. No estoy jugando, respondió Mónica con calma. Ha venido a la dirección equivocada. Le pido que se vaya o que me muestre una orden. Esa es la ley, oficial Carter. ¿Quiere seguirla o quiere que esto empeore para usted? Los ojos de Carter parpadearon con un destello de ira, su ego herido por su desafío. Había asumido miedo. Había asumido obediencia. Ella había destrozado todas sus expectativas y su orgullo exigía acción. No me hable así, gruñó. Yo mando aquí. Hágase a un lado. Respeto su posición, dijo Mónica con voz calmada y mesurada. Pero cada palabra era una clara reprimenda. Pero la autoridad no lo hace tener la razón, y no le da el derecho a violar los derechos de alguien. Necesita irse. El momento se alargó. La mente de Carter corría. Había sido reprendido por quejas de sesgo antes, pero eso nunca lo detuvo. Se dijo a sí mismo que esto era diferente. Probablemente estaba mintiendo. Quizás ocultaba algo. Quizás estaba protegiendo a alguien. Quizás cualquier cosa para justificar su próximo movimiento. Dio un paso más cerca, y la tensión en el umbral se intensificó. La calle pareció contener la respiración. ¿Cree que puede hablarme así porque conoce sus derechos? Escupió. Tiene suerte de que no me lo lleve ahora mismo. Los ojos de Mónica no vacilaron. Adelante, dijo suavemente, casi como un desafío. Inténtelo. Verá cuán mal calculó esta noche. Carter se congeló, sus palabras cortando su furia. Nadie le había hablado así nunca. Nadie lo había desafiado sin inmutarse. La audacia de su tranquila rebeldía
le causó una conmoción. Por un instante, la duda parpadeó en su mente, pero el hábito del control se impuso. Extendió la mano hacia la puerta, intentando pasarla. «Está obstruyendo a un oficial», ladró, esperando que la amenaza forzara la obediencia. «No lo estoy haciendo», replicó Mónica, manteniéndose firme. «Usted es quien está equivocado. Ha venido a la casa equivocada. Si continúa con esto, usted es quien viola la ley, no yo». El momento se inclinó al borde del caos. Los vecinos miraban a través de las persianas, sintiendo la tormenta en la puerta. La mano de Carter se movió hacia su radio, como si pidiera refuerzos, pero su propia vacilación lo traicionó. Quería apoyo, pero sabía que incluso los refuerzos no lo harían fácil. «No lo entiende, ¿verdad?», dijo, su voz subiendo. «Sé lo que estoy haciendo. Hágase a un lado». «Entonces realmente no lo entiende», dijo Mónica, su tono ahora agudo. Advertencia en lugar de calma. «He lidiado con gente como usted toda mi carrera. Me subestima por mi apariencia y ese es su primer error. Cree que su placa lo hace intocable. No es así». La mano de Carter se detuvo a mitad de camino. Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado en el cuerpo. Su comportamiento pasado, las suposiciones racistas, las quejas, las tácticas de intimidación ahora chocaban con la realidad. Él no tenía el control. Había juzgado mal a la persona detrás de la puerta, y ese juicio erróneo ya estaba sentando las bases para consecuencias que no podía prever. Intentó una última maniobra. «No entiende la situación», siseó. «Puedo arrestarla por obstrucción si tengo que hacerlo». «Arrésteme», repitió Mónica, su voz firme, pero mortalmente seria. «Inténtelo. Descubrirá exactamente con quién está tratando». En ese instante, el mundo de Carter cambió. El oficial seguro y de intocable que había sido momentos antes, fue reemplazado por un hombre al borde del pánico. Se dio cuenta de que había cruzado una línea. Cada paso que había dado, cada suposición sobre la autoridad, cada momento en que se había apoyado en el prejuicio, lo había llevado a un umbral para el que no estaba preparado. Y entonces el giro. Mientras Carter jugueteaba con su radio para pedir refuerzos, un vecino salió discretamente filmando la interacción con su teléfono. El tranquilo suburbio, que había parecido irrelevante minutos antes, se convirtió ahora en testigo de todo. La confrontación, la insistencia agresiva, la flagrante falta de respeto a los derechos de un ciudadano. La compostura de Carter se quebró. «Apaga eso», le ladró al vecino, pero su voz carecía del mando que había tenido antes. Mónica ni siquiera miró la grabación. Su enfoque permaneció completamente en el oficial. «Ha cometido otro error», dijo en voz baja, inclinándose ligeramente hacia la puerta, como afirmando su dominio, no con fuerza, sino con presencia. «Todo lo que haga a partir de ahora está siendo observado. Cada palabra, cada movimiento. Y cuando esto se haga público, usted será quien responda por ello, no yo». Por un momento, la calle pareció detenerse. La mente de Carter corría. La furia y el miedo chocando. La había subestimado por completo. La situación se había salido de su control, y las consecuencias solo comenzaban a propagarse. Carter dio un paso tembloroso hacia atrás, su mano cayendo a su costado. Podía sentir el peso de las cámaras invisibles, los ojos del vecindario, y la plena realización de que su arrogancia y prejuicios lo habían llevado directamente a una trampa de su propia invención. La mirada de Mónica nunca lo dejó, tranquila, serena, inflexible. Ella era la encarnación de la autoridad que él había intentado y fracasado en dominar.
La confrontación había escalado más allá de las palabras, más allá de las amenazas. Y Carter, el oficial que creyó que podía exigir obediencia, ahora se enfrentaba a una mujer que se negaba a ceder, cuyo conocimiento de la ley y confianza en sus derechos habían vuelto todas sus suposiciones en su contra. «Debería irse ahora», dijo Mónica, su voz baja, deliberada. Final. Las manos de Carter temblaron ligeramente mientras consideraba su próximo movimiento. Una acción equivocada, un paso agresivo de más, y las consecuencias no solo lo arruinarían, sino que acabarían con su carrera. Y en ese momento, la calma de la calle suburbana enmascaró la tormenta que estaba a punto de estallar. Una tormenta que dejaría al oficial James Carter expuesto, humillado y en un camino que nunca podría revertir. Los ojos de Carter se desviaron nerviosamente hacia la calle, el vecino todavía con el teléfono en alto, grabando todo. La realidad de ser observado se estaba filtrando, y la arrogancia que lo había sostenido durante años comenzaba a resquebrajarse. Se dio cuenta, quizás demasiado tarde, de que esta confrontación no terminaría en silencio y que cada suposición que había hecho sobre autoridad y obediencia se estaba desmoronando a su alrededor. Mónica no se movió, no parpadeó. Había visto oficiales como él antes, oficiales que dependían de la intimidación y el prejuicio para controlar situaciones. Sabía cómo pensaban, cómo actuaban cuando eran desafiados, y no iba a permitir que Carter cometiera el mismo error que había cometido con innumerables otros. «Está sin opciones», dijo con calma, su tono agudo y deliberado. «Vino aquí pensando que podía pisotearme, amenazarme o intimidarme hasta la obediencia. Pero está parado en el umbral equivocado, oficial Carter. Y ahora todos los que están viendo esto, vecinos, sus colegas, cualquiera que vea esto, sabrá exactamente lo que está haciendo». Carter apretó los puños, una mezcla de furia y pánico rugiendo en su interior. Dio un paso más cerca, intentando recuperar el control, pero Mónica no se movió. «Hágase a un lado», ladró de nuevo. «Puedo arrestarla por obstrucción». «Arrésteme», repitió ella, con voz firme, los ojos fijos en los suyos. «Adelante, pero todo lo que está siendo grabado. Cada palabra, cada amenaza, y cuando revisen su informe, no coincidirá con la realidad. Cree que su placa lo protege, pero no lo salvará de lo que viene». La tensión se intensificó. La arrogancia pasada de Carter, su dependencia de la intimidación, su largo historial de apuntar a residentes negros, de repente se sintió como un peso que lo arrastraba hacia abajo. Se dio cuenta de que esto ya no era solo una dirección equivocada, era una situación que no podía controlar, y las consecuencias ya se le escapaban de las manos. Entonces golpeó el primer giro, inesperado y agudo. Un segundo vecino, un anciano de la acera de enfrente, salió a su porche sosteniendo una pequeña cámara portátil. Sin decir una palabra, enfocó la lente en el rostro de Carter, capturando al oficial sonrojado y enojado, y a la mujer serena, de pie firme. La confianza de Carter vaciló por primera vez en años. Cada ojo, cada dispositivo, cada cámara era ahora testigo de su arrogancia, su impaciencia y sus suposiciones raciales. La mano de Carter tembló mientras alcanzaba su radio. «Despacho, necesito refuerzos aquí». «Pare», dijo Mónica con firmeza, interrumpiéndolo. «¿Realmente quiere empeorar las cosas? Todo lo que está haciendo es ilegal, y usted lo sabe». Por un momento, Carter se congeló. Ella lo había dicho claramente, directamente, y la verdad de ello lo golpeó como un puñetazo. Los oficiales que lo habían apoyado en el pasado
no estarían allí para encubrir sus errores. Los informes, las quejas, las investigaciones internas, todo se estaba cerrando. Y ahora mismo, cada movimiento que hacía estaba siendo documentado. Entonces, llegó el segundo giro. El teléfono de Mónica. Discretamente en su mano, se iluminó con una transmisión de video en vivo. Ella también había estado grabando. Una copia de seguridad en caso de que las cosas escalaran. Carter había asumido que estaría indefensa, pero ella había anticipado su agresión, su exceso de confianza, y ahora estaba atrapado visual, legal y moralmente. ¿De verdad cree que tiene el control aquí?, dijo en voz baja, casi un susurro, pero se oyó por la tensa calle. Todo lo que está haciendo se está viendo. Cada acción que toma, cada palabra que dice, todo es evidencia en su contra. La mandíbula de Carter se apretó, su voz tembló, traicionando su pánico. Yo solo estoy haciendo mi trabajo. Su trabajo no incluye acoso, dijo Mónica con firmeza. No incluye prejuicios raciales, intimidación, ni amenazar a alguien que conoce sus derechos. Y definitivamente no incluye entrar a la casa equivocada. La presión se acumuló como una tormenta. Carter podía sentir el peso de cada queja presentada en su contra, cada reprimenda, cada vecino que había susurrado sobre su acoso. La tranquila rebeldía de Mónica, combinada con los testigos del vecindario y su grabación en vivo, habían convertido la confrontación en una trampa de su propia invención. Dio un paso atrás, inseguro de cómo proceder. Sus intentos de autoridad se estaban desmoronando. Los dos giros, la grabación pública y el video de Mónica, habían cambiado el poder por completo. Por primera vez, Carter se sintió verdaderamente expuesto. No se va a ir de esto sin consecuencias, añadió Mónica, inclinándose ligeramente hacia la puerta, su voz baja pero cortante. Y es solo cuestión de tiempo antes de que cada paso que ha dado en este vecindario, cada suposición sesgada, cada abuso de autoridad vuelva a atormentarlo. Las manos de Carter cayeron a sus costados, su rostro enrojecido por la frustración y la incredulidad. Las calles parecieron cerrarse a su alrededor. La tranquila tarde suburbana ahora era testigo del desmoronamiento de un oficial que había pasado años creyendo que su autoridad era absoluta. La voz de Mónica rompió el silencio de nuevo. «Váyase ahora, oficial Carter. Aléjese mientras todavía pueda. Porque si no lo hace, este error, esta única decisión, definirá el resto de su vida». Carter vaciló, dándose cuenta del peso de sus palabras. Cada instinto, cada músculo de su cuerpo gritaba para afirmar el control, para avanzar. Pero la realidad era innegable. La había juzgado mal la situación, y había juzgado mal el vecindario que ahora era testigo de su arrogancia. Y en ese momento de quietud en el umbral, mientras las cámaras grababan silenciosamente, la verdad era clara. El oficial que se había creído intocable ya no tenía el control. Sus acciones, sus suposiciones y su prejuicio lo habían llevado hasta aquí, y las consecuencias no serían algo de lo que pudiera escapar. La calle contuvo la respiración, sabiendo que el próximo movimiento, la próxima decisión de Carter, o bien cimentaría su caída, o dejaría una marca que nunca podría borrar. El pecho de Carter se agitó mientras retrocedía, su mente corriendo. Cada instinto gritaba para recuperar el control, pero la realidad era innegable. Lo había perdido. Las grabaciones, los testigos, la tranquila autoridad de Mónica. Era una trampa de su propia invención, y ahora estaba atrapado a la vista de todos. «Necesita irse», dijo Mónica de nuevo,
su tono frío y deliberado. Esto se detiene ahora, o empeorará mucho para usted. La mano de Carter se movió hacia su radio, desesperado por llamar a sus refuerzos. Pero incluso esa pequeña acción se sentía hueca. La mirada de Mónica lo mantuvo en su lugar, inquebrantable. El vecino al otro lado de la calle todavía lo apuntaba con su teléfono, y la transmisión en vivo de Mónica aseguraba que cada movimiento, cada palabra, cada ápice de agresión sería documentado en tiempo real. Vaciló. El peso de su pasado, años de prejuicios, de tensiones, intimidación y quejas de repente lo oprimieron. La arrogancia que lo había sostenido a través de innumerables situaciones se evaporó, dejando solo miedo. Entonces llegó el giro final, uno que sellaría su destino. Mónica dio un ligero paso a un lado, metiendo la mano en el bolsillo y sacando una pequeña tarjeta oficial. No era solo su placa, era una advertencia, una verificación de que tenía la autoridad para hacerlo responsable de maneras que él no había anticipado. Tiene una opción, dijo, con voz firme, los ojos fijos en los suyos. Váyase ahora y esto termina en silencio. Si insiste, cada una de sus acciones contra la gente de este vecindario, cada queja, cada arresto sesgado, todo saldrá a la luz y usted responderá por ello. ¿Me entiende? Los labios de Carter se separaron como si fuera a hablar, pero no salieron palabras. La combinación de testigos, grabaciones y su postura inquebrantable lo había despojado de toda defensa en la que se había apoyado. Se dio cuenta de que irse ya no era una cuestión de orgullo. Era la única oportunidad de evitar la exposición inmediata. Pasaron unos pocos segundos que se estiraron como horas. La tranquila calle suburbana contuvo la respiración. Cada sombra, cada sonido lejano amplificaba la confrontación. Carter finalmente exhaló un largo y tembloroso suspiro. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, sus botas pesadas en el pavimento, retirándose por la calle. Mónica lo observó irse, su postura todavía firme, su calma presencia un testimonio de su experiencia y autoridad. El peso de lo que acababa de suceder se asentó en la calle como una tormenta silenciosa. Los vecinos asomaban desde detrás de las cortinas y persianas, presenciando no solo una confrontación, sino una inversión de poder. Una lección entregada a Tiitin a la vista de todos. Pero la historia no había terminado. Mientras Carter desaparecía de la vista, el teléfono de Mónica sonó. Una notificación de la transmisión en vivo. Las imágenes ya habían empezado a difundirse en línea, compartidas por los vecinos que lo habían grabado desde todos los ángulos. El relato de un agente racista confrontado y desenmascarado se propagaba más rápido de lo que Carter podía controlar. Su error de cálculo no sería olvidado, y las repercusiones que había ignorado durante tanto tiempo eran ahora ineludibles. Las primeras quejas internas se presentaron antes de que terminara la noche. La serena firmeza de Mónica, unida a pruebas irrefutables, desencadenó una revisión inmediata. En cuestión de días, Carter fue suspendido. En cuestión de semanas, las investigaciones revelaron la magnitud total de su reiterada conducta parcial. La discreta arrogancia que lo había sostenido durante años se desmoronó bajo el escrutinio. Al cerrar la puerta tras de sí, Mónica se permitió un pequeño suspiro de alivio. La calle recuperó su tranquilo ritmo, pero el impacto de la velada perduraba. Lo que comenzó como un encuentro por error se había convertido en una rendición de cuentas, una exposición pública de soberbia y parcialidad, y un recordatorio de que la autoridad sin responsabilidad siempre puede ser desafiada.
la carrera de Carter nunca se recuperaría. Las imágenes, los testimonios de los testigos y la inquebrantable negativa de Mónica a dejarse intimidar aseguraron que se impartiría justicia. 8 años de batallas legales, escrutinio público y supervisión federal lo esperaban. Una consecuencia que podría haber evitado con una simple elección: humildad. La lección flotaba en el aire, clara e innegable. El poder es insignificante sin respeto por la ley. La soberbia se derrumba ante el conocimiento y el valor. Y a veces, defender tu posición en el momento adecuado puede cambiarlo todo. Si crees que la justicia puede prevalecer cuando el coraje se encuentra con la responsabilidad, suscríbete y activa las notificaciones, porque mañana tenemos otra historia increíble que no querrás perderte.